Que no te basten mis labios, Señor, para alabarte, ni mi corazón, Señor, para servirte. Que te baste mi vida entera, Señor, para amarte y mi alma toda para seguirte a ti, que eres el Dios del amor y de toda gracia. Tú que has querido enviar a tu Hijo Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre, para estar entre nosotros en la forma del pan. Te has hecho alimento para nosotros, Jesús, y aquí estamos en tu banquete y en tu mesa para saborear el pan de tu palabra y también el pan de tu amor. Ven sobre nosotros, Espíritu de Dios, para iluminar nuestras mentes y corazones y poder comprender esta noche el mensaje que traes para cada uno de nosotros. También nos ponemos en tus manos, Santa Madre de Dios, tú que encarnaste al Verbo en tu seno, también haz que nosotros podamos encarnar en nuestras vidas a tu Hijo Jesucristo, aquel de quien Juan ha dicho: este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Señor, ven a limpiar mi pecado, ven a limpiar mi miseria, ven a limpiar mi fragilidad, para que pueda dar testimonio de tu amor y de tu gracia. Queridos hermanos, sigue el camino de Juan hacia su martirio, y esta noche ya es Juan quien presenta a Jesús, habla de Jesús, da testimonio de Jesús, pero lanza una expresión hermosísima que incluso la comparte el Padre, el sacerdote en la Eucaristía siempre que estamos próximos a comulgar. Y el sacerdote dice: y este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena, a esta mesa. Y nosotros respondemos: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y lo repetimos constantemente, hasta se vuelve mecánico esta expresión, pero nosotros no hemos comprendido lo que significa realmente esta exclamación. El mundo debería temblar, dicen los santos, ante la Eucaristía. El mundo debería temblar ante la presencia de Jesús en la Eucaristía. El corazón del hombre debería temblar ante el Cordero que quita el pecado del mundo, el que limpia de nuestra miseria. Debería temblar, deberíamos temblar de gozo, de alegría, por este que se ha hecho pan de vida. Por eso Juan exclama: este es el Cordero, este es el que ustedes estaban esperando, el que quita el pecado del mundo, el que puede rescatarlos, liberarlos de sus pecados. Y es aquí donde comprendemos que Jesús se ha dado como alimento, ese alimento que no solamente nos llena el cuerpo, porque incluso se los confieso, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces uno viene con hambre física hambre en la Eucaristía, y vive con tanta alegría y con tanta dicha en la Eucaristía que ya no se siente el hambre, se calma el hambre del cuerpo. Jesús puede calmar hasta el hambre del cuerpo, aunque parezca extraño, aunque parezca ilógico, irracional, y aunque mucha gente diga: no, eso no es posible, ¿usted cómo ir con hambre a la iglesia? Hay santos que han sobrevivido 20 años solamente comiendo el cuerpo de Cristo. 20 años. Hay una que duró 49 años viviendo de solo la Eucaristía, y el mundo dice que es imposible. Y la gente dice que es imposible. Entonces la gente tiene miedo a comer el cuerpo de Cristo, porque parece ser que esta comida de Cristo no calma el hambre del cuerpo. Y les puedo decir con certeza que sí calma el hambre del cuerpo, y calma sobre todo el hambre del corazón. Esa pregunta la hago frecuentemente cuando nos encontramos ante algún grupo. Uno, para un dolor de cabeza, ¿qué se toma? Una pastilla. Normalmente le mandan a uno acetaminofén, y eso ya lo habíamos hablado incluso en la misión hace cerca de un mes que estuvimos por aquí. Pero ¿qué se toma uno para el vacío del alma? Para la herida que deja el pecado, para la herida que deja la muerte de un ser querido, para el vacío que queda tras la separación de las personas que amamos. ¿Qué nos tomamos para una decepción amorosa? ¿Qué nos tomamos nosotros para liberarnos de la incapacidad del sueño, de dormir, de las deudas que nos agobian? ¿Nosotros qué tomamos? Algunos van a tomar aguardiente. Y déjenme decir unas cosas: no solamente quedan con el corazón vacío, sino que con el bolsillo vacío.
porque no hay nada más caro que el aguardiente, el trago. Eso es carísimo. Yo siempre he dicho a los que toman, no solamente se está matando usted, está envenenando, está quedándose sin plata y está dejando sin comida a su familia, aunque algunos se dan el lujo de decir que es que guardan el mercado, reservan el mercado y la plata que sobra para el trago, pero eso es mentiras, porque le están negando una comida mejor a sus hijos para irse a beber, a llenar las arcas de aquellos que poco beben. Usted se pone a mirar que el que ha creado el vicio, el que genera el vicio, no lo consume porque sabe que el vicio lo va a acabar. Vaya, pregúntele usted al que creó la marihuana, al que se empezó a inventar las drogas psicoactivas, que las hacen hasta con adobe, con cemento, con estiércol de animales, y con eso consume. Vaya, pregúntele si al que se inventó esa cochinada, como dice uno, la consume. No, no la consume, porque sabe el daño que se hace. Pero la mente pobre y el corazón vacío necesita llenar la barriga y el bolsillo de otros, porque no ha entendido que es el Cordero el que quita el pecado, el que sana el vacío y la tristeza del corazón, no el aguardiente. Si esta basura es mejor, mentiras. Es el corazón entregado a Cristo que es sanado. Ese cuerpo de Cristo que ha experimentado con fe en la comunión, en la vida eucarística, porque incluso los que no lo pueden recibir sacramentalmente no se sientan incluso separados del cuerpo. Sí, es cierto que se les llama la atención, pero el Señor conoce la realidad del corazón por la que no pueden comulgar. No se sientan separados porque aún se puede comulgar espiritualmente. Hay una oración para aquellos que no pueden comulgar el cuerpo de Cristo, que dice más o menos así, porque ya cada uno también le habla desde el corazón. Señor, ya que no te puedo recibir corporalmente, ven a mí por lo menos espiritualmente. Ya que no te puedo recibir en tu cuerpo, Señor, sí quiero recibirte en tu espíritu de amor. No estamos separados del Cordero. Por eso hay que preguntarnos cuánto deseamos nosotros a Jesús sacramentado. ¿Cuánto lo anhelamos? Yo me he encontrado con personas, incluso en estas visitas, que llevan años sin confesarse. Y les pregunto, ¿es que usted no tiene ganas de comulgar? ¿A usted no le palpita el corazón cuando va a la Eucaristía y ve que otros se levantan a comulgar y usted no puede hacerlo? Algunos dicen, pues sí, al principio me dolía más, ya como que me acostumbré. Nunca nos acostumbremos al vacío de Dios. Nunca nos acostumbremos a vivir sin Jesucristo, sin su cuerpo eucarístico. Pero también tengamos cuidado, hermanos, lo dice San Pablo. El que come o el que comulga indignamente el cuerpo del Señor se está comiendo su propia condenación. Cuidado con estar guardando pecados, con hacer confesiones a la ligera, simplemente para comulgar, para que la gente vea que yo comulgo, para que mis hijos vean que yo sí les doy ejemplo, y estamos comulgando en pecado. Cuidado, hermanos. Y si no tenemos claro cuáles son los pecados, que de eso no voy a hablar ahorita porque no es el tema, acerquémonos a quien dirige el grupo pastoral, al mismo padre. Padre, tengo duda, esto es pecado, no es pecado, es que tengo la duda y he estado comulgando. Y resulta que muchas veces estamos comulgando estando en pecado, porque decimos, no, es que eso no es pecado. Es que no es si yo digo si eso no es pecado, es si así está en la palabra y si así lo determina también la iglesia, que tiene justamente un proceso para verificar cuando se comete pecado grave, cuando se comete un pecado leve. Entonces, cuidado de estar comiendo el cuerpo de Cristo indignamente, porque ese es el Cordero que quita el pecado. Entonces, como es el que quita el pecado, dicen algunos, pues bueno, yo voy allá y lo comulgo y me quita el pecado. No, tengo que confesarme primero, arrepentirme para poder recibir ese perdón auténtico de los pecados. Luego Juan lanza otra expresión maravillosa, hermosa, profunda. Dice Juan: viene uno que existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero sabía que existía y sabía que llegaría. Existía uno antes que yo. Es porque Jesús no tiene ni principio ni fin. Hoy he entrado en diálogo con un hermano de otra iglesia que me decía que Jesús sí tiene principio y sí tiene fin, y que Jesús no es Dios. Y nosotros los escuchamos y vienen hasta nuestras casas y nos confunden y dicen que Jesús no es Dios, que Jesucristo tuvo principio en el nacimiento y tuvo fin en la cruz. Y estamos totalmente errados, porque el mismo Juan lo dice: no lo conocía, pero sabía que existía antes que yo. ¿Y qué significa que existía antes que Juan? Que ya estaba desde el principio, por quien fueron creadas todas las cosas, por Jesucristo nuestro Señor, que es verdadero Dios y verdadero hombre. Y en la casa van y nos dicen: no, Él no es verdadero Dios,
Él sí es hijo de Dios, pero no es Dios. Y nosotros decimos, sí, tiene razón, porque en la Biblia me está diciendo. Y no creemos nosotros en la verdad escrita en la palabra. Y hoy estuve en un diálogo de casi 1:30, 2 horas, y creo que hasta más se me fue el diálogo con ese hermano. Y se los digo de corazón, y yo me levanté casi que triste, porque es tanta la dureza de corazón, es tanta la cerrazón, que no aceptan la verdad ni siquiera estando escrita, cambian las palabras del Evangelio. No, Juan lo dice claramente, existía antes que yo. Y entonces vienen con doctrinas anti-imágenes y nos dicen idólatras por las imágenes, y mismo bajamos las imágenes. Asustados porque sí, ellos tienen conocimiento y me dicen con Biblia a mano que las imágenes son malas, entonces bajo las imágenes. Y les dicen idólatras porque se arrodillan delante de una estampa que no los puede curar, delante de una imagen, y sí, ahí mismo bajan la estampa y el Cristo, y nos dejamos robar la fe y se hacen llamar católicos y apostólicos, y no tienen nada que ver con nuestra iglesia, que sí es católica, que sí es apostólica, en la voz del Papa, que es la sucesión desde Pedro. Entonces no se deje engañar, porque en la casa están diciendo, sí, yo vengo parte de la iglesia católica apostólica, pero no de la romana, como ustedes allá que van al templo de la romana, donde están los ladrones, donde están los que falsean la fe. No, Señor, no se deje engañar. Que no es necesario rezarle a la Virgen, dicen también, que porque ella no hace ningún milagro. Y yo he visto los más grandes milagros de mano de la Señora. Ella no hace los milagros, pero los alcanza. Entonces cuidado, porque incluso cuando Juan expresa que estaba antes que yo, significa que esta fe es desde siempre. Esta fe fue dada. Es cierto que llevamos muchas veces una fe muy simple, una fe muy vacía, que no la llevamos, no la sabemos vivir. Si les pregunto a ustedes por varios textos bíblicos, miran, no, Francisco, no tengo ni idea, usted me está aquí corchando. Entonces, claro, viene alguien que se hace estudioso de la Biblia y nos engaña en un momentico y nos quita la fe y nos hacen bajar la bandera de la Iglesia Católica para montarnos en una mentira. Cuidado, hermanos, con dejarse robar la fe. Hay muchos letreros que dicen en la casa, aquí somos católicos, no insista. Creo que he encontrado muchos de esos por ahí, o aquí somos de la Iglesia Católica. Pero cuidado con poner solo una estampa y no llevar eso al corazón. El católico también tiene que formarse, tiene que dar razón de su fe. Entonces cuidado con simplemente ser católicos de estampitas y de un sticker que está en mi puerta, pero no me preocupo. Ojo con eso, para que podamos nosotros entender justamente que la palabra también nos respalda. Nosotros somos nacidos también de la palabra de Dios. Luego dice algo hermoso Juan. Dice, yo bautizo con agua, pero viene uno que bautizará con, vamos a ver si se acuerdan, ¿con qué bautizará? Con Espíritu Santo. Yo bautizo con agua, pero viene uno que bautizará con el Espíritu Santo. ¿Por qué el agua y por qué el Espíritu? El agua es para purificar, es decir, que el bautismo de Juan era un bautismo purificador, limpiaba, el agua limpia, purifica. Pero el Espíritu es el que da vida. El Espíritu es el que nos da a nosotros la certeza de la fe. Y por eso es que nosotros hoy entendemos justamente que Jesús viene a bautizarnos con Espíritu Santo. Y hagámonos esta pregunta, ¿será que ya recibimos el bautismo de Espíritu? ¿Alguien sabe distinguir entre el bautismo del agua y el bautismo del Espíritu? Ya nosotros fuimos todos, creo que casi todos bautizados. Creo que aquí la mayoría, el 80, 90, casi 98% de los que estamos aquí, ya somos bautizados, nos bautizaron, ¿cierto? Que ese es otro tema que también es muy fuerte, pero que, repito, no es el tema de aquí, pero que por qué bautizamos cuando son niños, que por qué no esperamos a que crezcan, que ellos tomen la decisión de bautizarse o no. Y no hemos entendido que por la fe de nuestros padres, también nosotros recibimos el bautismo. Y por eso somos bautizados cuando somos recién nacidos, para hacernos hijos de Dios. Porque quien no ha sido bautizado, no es hijo de Dios. Es criatura de Dios, pero no es hijo de Dios. El bautismo nos hace hijos de Dios, hijos por derecho, por heredad. Entonces Juan bautiza con el agua, pero Jesús viene a bautizar con Espíritu, viene a renovarnos desde adentro. El agua lava por fuera y el Espíritu lava por dentro. ¿Será que nosotros ya hemos recibido ese bautismo en el Espíritu? ¿Usted cómo sabe distinguir que una persona está en el Espíritu? Muy sencillo, a usted la mira, si está despierta, ya está en el Espíritu. Si está dormida, se le fue el Espíritu. No, mentiras que no. Hay unos que duermen hasta con el Espíritu. Uno mira el corazón del hombre. Hay vida en el Espíritu donde hay perdón, donde hay reconciliación, donde la persona que antes odiaba ahora ama, donde ese que golpeaba por todo ahora abraza, donde ese que no era capaz de dar la mano ahora se entrega generosamente. Hay vida en el Espíritu. Hemos encontrado a Jesús en nuestro corazón cuando hemos cambiado esa actitud antigua de pecado.
Estoy seguro que muchos aquí han vencido cadenas de alcoholismo, estoy seguro de eso. Han salido de cadenas de promiscuidad, de infidelidad, han restaurado su hogar. Aquí hay personas que han restaurado sus hogares porque ya han entregado al Señor. Aquí hay personas que han convertido su vida en una entrega y donación a Jesús, lo sé, porque se puede ver. Pero también podemos saber que aquí hay personas que están cayendo en un abismo y no se han dado cuenta, o no lo han aceptado, o no han dejado que el Señor lo renueve por dentro. Ese es el Espíritu Santo que viene hoy también a decirnos a nosotros que quiere bautizarnos en ese fuego de amor. Y a veces cantamos una canción que dice: bautízame Jesús con tu Espíritu y déjame sentir el fuego de tu amor. Y finalmente, que es una parte que no la leíamos, pero que está en el versículo siguiente de ese capítulo 1 de Juan, versículos del 29 al 37, va a decir que los discípulos que escucharon a Juan hablar de Jesús inmediatamente se fueron a seguir al Maestro, aquel de quien Juan estaba hablando. ¿Qué quiere decir esto, hermanos, para que concluyamos esta reflexión? Hay que escuchar, sí. Y todos aquí estamos escuchando, ¿cierto? Todos nos escuchamos aquí, todos estamos escuchando. Pero no basta con escuchar. Hay que seguir al Señor. Aquí todos lo estamos escuchando. Maravilloso. Hay gente que hasta se le sacude el corazón cuando escucha las palabras del Señor. Se le sacude. Algunos hasta las lágrimas se le mueven. Pero se queda allí. No hay un seguimiento. Hay que seguir al Señor. Francisco, es que es muy difícil. En mi casa es muy difícil. Yo quiero llevar amor a mi casa y en mi casa todos son gritos, todos son peleas, todos son problemas. Allá todo el mundo se odia. ¿Qué amor voy a llevar yo a mi casa? Eso es muy difícil. Francisco, es que es muy difícil con un esposo que por más que oro por él, se sigue yendo con mujeres, sigue llegando a golpearme, sigue llegando borracho. Francisco, es que es muy difícil con unos hijos que no me valoran, con unos hijos que aprovechan de mi nobleza de madre, de padre, y abusan de la confianza y abusan del amor. Es muy difícil. Y yo le digo: no es difícil. No te canses de amar, no te canses de abrazar, no te canses de perdonar. Ustedes como campesinos saben que si ustedes siembran arroz, ¿qué cosechan? Arroz. Si siembran zanahoria, ¿qué cosechan? El que siembra amor, recoge amor. El que siembra perdón, recoge perdón. El que siembra golpes, recibe golpes. El que está triste daña la vida de los otros. El amargado le amarga la vida a los otros. Ese cara de pistola en la casa. Sí vio, para los que están durmiendo. Ese que usted lo mira en la casa y se asusta. Ese necesita la fuerza del Espíritu en su corazón, de Dios en su corazón. Pero mire, golpe con golpe, como dice una canción, ¿cómo es? Golpe con golpe yo pago. No, golpe con golpe no. Amén. A fuerza de amor. No, amén no, amén. Amén también sí, pero amén. A fuerza de amor, el corazón se vuelve frágil. Ese esposo violento, dele mucho amor. Aunque llegue enojado, quítele los zapatos, lávele los pies, las pezuñas, coja una motosierra y quítele las uñas. No, mentiras que no. Ese esposo difícil, ese de corazón enojado, ese hijo que se encierra en el celular, que aunque se le apaga se hace el que está escuchando música, porque hasta que le apaga y se hace el loco cree que está escuchando, pero para no hablar con nadie se mete ahí con el celular apagado. Ese necesita amor. A fuerza de amor el corazón se vuelve frágil. Recuerde siempre esto. Esos hijos difíciles, esos muchachos difíciles, esas mamás difíciles, papás difíciles, a fuerza de amor se les vuelve el corazón frágil. Porque si usted al duro lo trata con dureza, más duro lo vuelve. Usted lo sabe, usted mismo lo sabe. Al duro, con dureza lo endurezco. Esa fuerza de amor que todo se logra. Hoy recordamos a Santa Mónica. Oró 33 años por Agustín. 33 años, y usted lleva 5 años y ya está chillando. ¿Sí o no? Ella duró 33 años y hay unos que han durado 50 y otros toda la vida. Y concluyo con esto para cerrar. No hay oración que se pierda. La única oración que se pierde es la que no se hace. La fuerza del amor todo lo puede. Este testimonio lo cuento para que ustedes lo tengan claro en su corazón.
hace 4 años aproximadamente, se me acercó una mujer que llevaba 20 años orando por la conversión de su hermano. Resulta que ellos perdieron los papás, ella quedó pues como al cuidado de un hermano. El hermano empezó a crecer, se volvió borrachín, drogadicto, se iba a los prostíbulos, era por ahí de Río Negro. Y ese hombre llevaba 20 años orando a esta mujer por él y nada, ese hombre no, nada. Y estaba a punto de morir. Le encontraron sida, cirrositis, cáncer y un montón de problemas renales. Lo mandaron a la casa, le dieron como 1 o 2 semanas para morirse en la casa. Entonces esta mujer llegó llorando y me dijo: Francisco, ya no creo en el Señor, llevo 20 años orando por mi hermano y el Señor no me escuchó, ya se está muriendo. Esta semana fui a visitarlo porque ya médicamente le dieron 1 semana, máximo 2 para morirse. Le dije: hermanito, confiésese, mire, le va a traer un sacerdote para que se confiese. Y él me dijo: pues si toda la vida viví sin Dios, ¿qué me va a preocupar morir sin Él? No me importa, a mí no me importa eso, dijo el hermano. Y ella salió llorando de allá. Me dijo: Francisco, 20 años perdidos para que mi hermano no se convirtiera. Y en ese momento el Señor me llevó al juicio particular de este hombre. ¿Qué es el juicio particular? Cuando uno inmediatamente muere, llega al tribunal de Dios. Y allí entró este hombre. Vi cómo entró este hombre una vez cuando moría. Él llegó allá, hay silencio, en el tribunal hay silencio, Dios no acusa a nadie. Cuando ese hombre llega, está Dios Padre, el eterno juez, allí sentado como en un tribunal. Está el Espíritu Santo allí iluminando la conciencia de este hombre. Está Jesucristo a la derecha como el abogado defensor, y adivine quién aparece a la izquierda: el diablo como el acusador, porque ese es buenísimo para hacerlo pecar a uno aquí y para acusarlo allá en la eternidad. Hágale, y usted es feliz haciéndole caso al diablo, y de arriba le va a dar trinchete venteado. Y entonces llegó este hombre allá en silencio, y en ese momento es el mismo hombre que, mirando su pecado a la luz del Espíritu Santo, se da cuenta: tenía sida, cirrositis, violaciones, había llegado a violar incluso, había robado, había mentido, blasfemado contra Dios, estaba lleno de pecado. Y este mismo hombre, dándose cuenta de su suciedad y mirando la limpieza y la claridad de Dios, empezó a retroceder él mismo. Nadie le dijo nada, él mismo empezó a retroceder. Pero en ese momento, inmediatamente alguien saltó. Y adivinen quién es el primero que habla en el juicio. ¿Quién es el primero que habla? El diablo, el acusador. Eso, ese es mío, ese me pertenece, porque ese violó, robó, mató, mintió, blasfemó contra Dios, ese me pertenece, vámonos para el infierno. Y el hombre, con qué defenderse, ¿qué iba a decir? Iba todo cabizbajo para el lado del diablo, cuando dijo Jesús: un momentico. Y entonces el diablo dijo: ¿qué pasó aquí ya? Este hombre es mío, totalmente mío, mírelo, ¿cómo está? Dijo: sí, es cierto, pero alguien pagó la deuda por él. Y dijo el diablo: ¿cómo así que alguien pagó por él? Dijo: sí, su hermana lleva 20 años orando por él y no se le dará la condenación. Él irá al purgatorio a pagar sus penas personales, pero la condenación le fue saldada por las oraciones de su hermana. Porque para Dios la misericordia es infinita. Por eso este hombre se salvó por las oraciones de esta mujer. No fueron 20 años perdidos, como ella pensaba. Porque aunque nosotros aquí en la tierra no vemos con claridad lo que sucede en la eternidad, allá sí veremos tal cual son las cosas. Por eso no me diga usted a mí: estoy mamado, cansado, ya me voy a tirar la toalla. ¡No tire la toalla! Eso, párese, con fuerza, no tire la toalla. Dígale a Dios que le dé la fuerza para vencer lo que falta. Porque aquí está el Cordero, el que quita el pecado del mundo, el que tiene la capacidad de liberarte a ti y aquel que tú amas, que por fe y con oración y con amor lo convertirá. Recuerda esto: el que come a Cristo en su cuerpo y en su sangre debe parecerse cada día más a Cristo. Y por eso, hermanos, todavía tenemos mucho terreno por ganar. Así que con Juan digamos: Señor, tú eres ese Cordero, y en ti espero la salvación, mi propia salvación y de aquellos a quienes yo amo. Amén. Amén.